La siguiente historia es verídica e involucra una condición mental de la que muy poco se habla. Lamentablemente, esto ocurrió en Alemania, donde la libertad de prensa está muy limitada, para bien o para mal, por leyes estrictas sobre la privacidad de las víctimas y los involucrados. Henry Koch no es un nombre real, o más bien es parcialmente real. Henry es el nombre de pila auténtico del principal involucrado. Esto recuerda el caso de Armin Meiwes, el caníbal alemán, de quien he hablado en este canal. Muchos de los archivos fotográficos de aquel caso tuvieron que ser omitidos porque las leyes alemanas protegen la privacidad incluso de los delincuentes. A pesar de que este caso fue descubierto en Reddit, tengo que tener mucho cuidado con lo que muestro en YouTube. Henry es un médico pediatra de Hamburgo que llevaba, aparentemente, una vida de lo más normal. Una mujer, un hijo pequeño, una casa y un buen empleo, estando además con sus 42 años de edad en la mejor etapa de su vida. Poco se imaginaba este hombre que estaba a punto de vivir una auténtica pesadilla, una de las peores y más terribles experiencias que podría vivir ser humano alguno. Y quiero que cuando escuches su historia, a medida que avancemos en la misma, pienses en cómo te hubieras sentido en su lugar. Henry Koch se acostó a dormir como todas las noches. Besó y arropó a su niño de 9 años. Luego que el nene se durmió, le hizo el amor a su mujer. Así lo contó ella, y se quedó profundamente dormido. Henry no volvió a abrir los ojos, no como el Henry Koch del que estábamos hablando. Al ser despertado por la luz del sol a la mañana siguiente, miró horrorizado a la mujer a su lado, preguntándole: ¿Quién eres? Henry corrió despavorido y, en medio de un terrible ataque de pánico, se miró en uno de los espejos de la casa. ¿Quién era ese hombre? Ese viejo que lo miraba. Henry no se reconocía a sí mismo. Gritó, creyendo que enloquecería. Ni siquiera reconoció a su hijo pequeño cuando apareció de improviso para ver qué pasaba. Su mujer al principio se enfureció, creyendo, según declararía ella más tarde, que su esposo probablemente se había emborrachado en la cocina y luego, a la mañana siguiente, durante la resaca, la había confundido con algún amante. Ella declararía: se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Se hallaba muy confundido. Me di cuenta de que no reconoció la habitación. Pensé que estaba borracho y que seguramente había pensado que se había ido a casa con alguna otra mujer. O quizá pensó que lo habían secuestrado. Podía verlo anticipadamente después, buscando una ruta de escape para justificar todo esto. Pero poco a poco se fue dando cuenta que había sucedido algo mucho más grave de lo que creía. Su esposo simplemente no la recordaba a ella. No recordaba a su hijo, no recordaba su casa y de hecho no se recordaba a sí mismo al verse en el espejo. Afirmaba ser un adolescente de 17 años y estaba aterrorizado, afirmando que ese cuerpo no era el suyo. Desde su punto de vista, había hecho un viaje en el tiempo y así lo describió él.
Según lo que sabía, se había acostado en la casa de sus padres en el año 1995, luego de jugar un rato a su Super Nintendo, y se despertó en aquella casa extraña en el año 2020, en medio de una pandemia global, llena de aparatos raros y rodeado de gente extraña. Y lo que era peor, en un cuerpo que no parecía ser el de él. El cuerpo de un hombre mayor que de hecho podría ser su padre. Trata por un instante de imaginarte esta situación y cómo te hubieras sentido. Imagina que te acuestas a dormir y te despiertas sin recordar absolutamente nada de lo que sucedió en 25 años de vida. Al escucharlo así, parece una historia sacada de un episodio de Black Mirror, pero créeme que lo que te estoy contando sucedió en la vida real en Hamburgo, Alemania. Henry Koch, un pediatra exitoso, sufrió lo que se llama un raro caso de amnesia global transitoria. Sus padres concurrieron a su domicilio y, con su mujer, lo calmaron mientras llegaba la asistencia médica que más tarde lo diagnosticaría. Los especialistas le dijeron que en esta condición, debido al estrés, Henry había olvidado por completo los últimos 25 años de su vida y en su mente es como si no hubieran existido. La condición de amnesia global transitoria es rara y no suele suceder muy a menudo. La medicina la asocia al estrés extremo. Esto originaba una pregunta. Ya diagnosticado, ahora la mujer, como los padres de Henry, se preguntaban a qué se debía dicho estrés, dado que, hasta donde todos sabían, Henry llevaba una vida tranquila y normal. Los expertos declararon que este fenómeno, aunque desconcertante y ciertamente aterrorizante, desaparecería con el correr de los días. Sugirieron que Henry debía tomarse un tiempo libre y descansar. Pero los días fueron pasando y nuestro amigo seguía sintiendo que tenía 17 años. Miraba fascinado los nuevos smartphones y la consola PlayStation 5 de su hijo. Le asombraba el tamaño del televisor de su propia casa. No podía creer que la pantalla fuera totalmente plana. Descubrió los servicios de streaming a los que comparó, y cito, con un videoclub mágico. Todo era novedoso para él. Había despertado en el futuro, en el cuerpo de lo que él catalogaría como un viejo. Su esposa con paciencia lo calmaba y le decía que se tranquilizara y que pronto recordaría todo. Pero Henry no recordaba nada de los últimos 25 años. De hecho, no recordaba nada sobre su profesión. Habiendo sido un experto pediatra, en este momento no era capaz de atender a ningún paciente, pues sus estudios y conocimientos adquiridos habían desaparecido de su mente. La amnesia global transitoria se había transformado en amnesia global permanente. A lo largo del año 2020, Henry perdió su trabajo y las cuentas comenzaron a quedar en rojo sin que él pudiera o supiera hacer nada al respecto, ya que mentalmente era un adolescente sin ninguna idea de los estudios superiores, la formación ni la experiencia laboral que había adquirido. Para hacer este drama familiar todavía peor y más terrorífico de lo que ya era, estaban encerrados debido a la pandemia de COVID. La familia Koch poco a poco fue terminando en la ruina y su esposa lloraba amargada, conviviendo con alguien que ya no la reconocía. Lo peor estaba por venir. Acá es donde debemos recordar que en los casos de amnesia global
el paciente borra por completo segmentos enteros de su memoria. No le queda el más mínimo recuerdo de periodos de tiempo enteros. No se trata de que recuerde algunas cosas sí y otras no. Es, como dije, desde el punto de vista subjetivo, el equivalente a caer en coma y despertarse 25 años más tarde. Es como un viaje en el tiempo. Emocional y mentalmente, Henry Cock era un adolescente. Se sentía más cómodo con su hijo de 10 años que con su esposa y no perdía ocasión de ir al cuarto de él a conversar. Pero el niño lo evitaba y lo miraba con miedo. Adolescente o no, tenía la razón suficiente como para saber que algo no estaba bien con aquel niño, que se suponía era su hijo. Entonces se le ocurrió hablar con él, obligarlo si era necesario a decirle qué le pasaba. ¿Por qué evitaba quedarse con él a solas? Como una persona mentalmente de 17 años podía entender el drama familiar. Pero, ¿por qué cuando él llegaba al cuarto de su hijo a jugar PlayStation con él, el niño ponía semejante cara de horror? Pronto lo averiguaría. Un día que la señora salió a hacer las compras que podía con el poco dinero que les quedaba, Henry esperó a su hijo detrás de la puerta de su cuarto. Cuando el niño entró, cerró la puerta tras de sí y el chiquito gritó del susto. Se supone que soy tu padre. Pero no necesitó decir más para enterarse de todo, de aquello que hubiera deseado no enterarse jamás. El pequeño se tiró al piso a llorar y le dijo que no le hiciera nada o que le contaría todo a su madre. Contarle lo que él le hacía. Cómo lo tocaba, lo manoseaba, cómo le hacía muchas cosas que no puedo describir en este video debido a la censura implícita en un tema tan delicado. Me refiero a cosas que un padre simplemente no debe hacerle a su hijo. Pese a su adolescencia mental, Henry comprendió todo. El estrés que le había causado esta condición actual se debía a que él había sido un monstruo en esa vida que no recordaba. El niño, su propio hijo, lo había amenazado con exponerlo públicamente y Henry le había creído. De hecho, había pensado que el niño inevitablemente lo iba a hacer y que no tenía escapatoria. Bajo tal presión y sintiéndose absolutamente aterrorizado, había decidido borrar como mecanismo de defensa esos 25 años de vida. Y así fue que el nuevo Henry, aquel adolescente de 17 años, terminó apareciendo en reemplazo del monstruo abusador de su propio hijo. Henry se puso a llorar. Intentó abrazar a aquel niño y decirle que él no había sido y que lo lamentaba. Pero el pequeño lo empujó. Le tenía miedo y asco. Henry salió de ese cuarto y bajó por la escalera justo cuando su esposa llegaba de la calle, la cual subía también esas escaleras a toda prisa al escuchar el llanto del niño. A mitad del camino se encontró frente a frente con su marido, que estaba en shock, no solo por lo vivido en aquellos meses, sino por haber conocido la causa. La causa es que era un monstruo asqueroso. La mujer, por instinto maternal y tal vez por sospechas previas, empujó a su marido por la escalera y corrió a consolar al pequeño. En esa caída, Henry Cock tuvo la desgracia adicional de lesionarse la espalda y tuvo que ser llevado al hospital. En ese hospital fue que su mujer,
esa que no recordaba, le dijo que ya no podría volver a casa. Había perdido el trabajo y finalmente perdió a su familia. Cuando incluso las mismísimas enfermeras del hospital donde Henry trabajaba como pediatra habían dicho que, de hecho, sospechaban de él. Probablemente tú piensas que Henry Koch se merecía este final. Solo, arruinado, con más de 2 décadas de su vida borrada y lesionado de la columna. Pero quiero que pienses por un momento. ¿Fue realmente ese monstruo aborrecible el que recibió el castigo? Este caso plantea un dilema gigantesco, ya que todas las desgracias cayeron sobre una persona. De hecho, mentalmente, un adolescente de solo 17 años que simplemente se acostó a dormir y amaneció en el cuerpo de un hombre repulsivo. ¿Merecía Henry ese castigo a los 17 años? ¿No fue acaso más bien como si el destino hubiera castigado a un inocente? No podemos imaginar, inocente o no, el infierno en el que se ha convertido la vida de Henry Koch. Alejado de su familia por hechos que no recuerda, alejado de su profesión por conocimientos que tampoco recuerda, metido en el cuerpo de una persona 25 años y 20 kilos mayor de lo que recordaba. No es casual que Henry Koch haya intentado terminar con todo más de una vez en su situación actual. Poco se sabe de su paradero en este momento, dado que desde que se dio a conocer la historia completa y con el diagnóstico legal de amnesia global permanente, su caso es un infierno legal irresoluto. En el mismo post de Reddit donde su historia salió publicada, advirtieron que por las leyes alemanas los medios no han sacado mayor información al respecto. Henry pasó a vivir oculto de todo y de todos. Sus padres dicen que hasta la última vez que lo vieron, seguía sin recordar absolutamente nada. Seguía siendo aquel chico de 17 años preocupado por el fútbol, la Super Nintendo e incluso había intentado contactar a alguno de sus amigos de cuando iba al colegio. Pocas situaciones en el mundo real, pocas situaciones posibles pueden ser tan horribles como la experiencia que ha vivido este hombre, enfrentado primero al más grande de los olvidos. Ahora tiene que convivir con el más horrible de los recuerdos. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba ahí. Muy importante, que comentes algo. A veces, la mejor parte del video es precisamente eso, los comentarios. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.